Compañeros, muy buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia y puntualidad. Pues miren, el día de hoy vamos a continuar con la parte del capítulo 14 correspondiente a el análisis de regresión múltiple. Y bueno, pues no sé si antes de comenzar con lo que es prácticamente ya la última parte de los problemas de regresión, alguno de ustedes desee comentar algo, alguna duda, algún comentario. Les doy la palabra. Vamos a resolver los ejercicios que fueron de tarea, ¿verdad? No, no, esos los tengo preparados para el día viernes, Claudia, pero sin duda yo creo que sí pudiéramos avanzar en alguno que se les haya complicado su solución. Con mucho gusto les podemos apoyar en alguno de ellos, ¿no? Ok, gracias. Sí, ahí ustedes me Profe, dicen. yo tengo una duda en cuanto, Adelante, adelante. profe, Sí, perdón, tengo una duda en cuanto a lo que comentó de la guía, porque no recuerdo si dijo que para el viernes tenemos que entregarla o tenemos que empezarla apenas o cómo. ¿Y cuándo es el examen? sí, Daniela, muchas gracias. No, mira, no hay que entregarla, la guía, simplemente es para que ustedes estudien sobre ella. El día viernes, además de contestar la tarea, estaré dando solución a los problemas prácticos de la primera parte, los que están antes de los casos. Y el examen, yo comentaba la vez pasada, que va a venir algo muy parecido a lo que está después de los casos, que es el test teórico y el test práctico. Entonces, yo les sugiero que para que estudien el examen, no sé si ustedes estén de acuerdo en que podamos hacerlo el próximo día lunes. Igual yo creo que lo vamos a liberar por la plataforma de Google Forms, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues tendrán ustedes 2 horas para resolverlo, pero va a estar muy relacionado a lo que son los ejercicios que están después de los casos prácticos, que están a su vez al final del capítulo 14, ¿no? Ok, profe, gracias. Sí, y el día de hoy pues veríamos únicamente lo que son los problemas de regresión, y si han tenido algún problema para resolver alguno de los ejercicios de tarea, pues sí, con mucho gusto lo podemos apoyarles para que puedan ustedes orientarse mejor, ¿no? Ya no sé si alguien más desea comentar algo. ¿No? Bueno, miren, entonces vamos a pasarnos a lo que son los problemas que se presentan cuando hacemos este tipo de análisis de regresión. Aquí tanto en el capítulo 13 como en el capítulo 14, los autores de Lind, Marshall y Watte, ahí en este caso únicamente se quedan un poco cortos. El, el desarrollo inicial es muy bueno, pero en lo que es en la detección y solución de los problemas, ahí falta un poco más de práctica y de adentrarnos un poco más a ello, ¿no? Entonces, para ello, no me estoy refiriendo al texto de Lind, sino que me estaré refiriendo a otros textos que siento yo desde mi perspectiva que se complementan, que complementan muy bien lo que quieren exponer estos autores, y entonces me estoy basando ahora para lo que ahorita vamos a explicar, básicamente en 3 libros. En el primero, que es uno de los más importantes, que sería el de Econometría del autor Damodar Gujarati, también de la editorial McGraw-Hill. También estamos retomando a Dominique Salvatore y Reagle en su libro Estadística y Econometría de la serie Shaun, también de McGraw-Hill. Y finalmente también estoy agarrando el texto
de Carrascal y compañía. Son unos españoles de la editorial Alfa Omega Rama, que son los que ahondan un poco más al respecto de estos problemas, ¿no? Entonces, traté de resumirlos en unas diapositivas, pues son pocas diapositivas. Creo yo que sintetizo bastante esto de lo que hablan estos autores. Y bueno, cualquier duda, ahí estamos, ¿no? Me pueden decir con toda confianza. Entonces, voy a pasarme a la diapositiva. Y aquí estamos. Vamos a minimizar por acá. Y maximizamos. Bueno, entonces, cuando hacemos análisis de regresión, es decir, tomamos una variable dependiente y, que es la que vamos a explicar, o la variable explicada, a partir de variables independientes o explicativas, y que, como ya dijimos varias veces, para poder hacer regresión, antes de tener los datos, necesitamos tener una teoría fuerte, ¿verdad? Porque precisamente las regresiones se tienen que basar en un desarrollo teórico. Entonces, una vez que tenemos la teoría, pues entonces procedemos a tener la base de datos a partir de las variables que nosotros consideremos que son necesarias y que son las adecuadas o las aproximadas para exponerlas tal y como lo señala la teoría, ¿no? Entonces, una vez que hacemos las regresiones, pues como ya vimos anteriormente, es muy importante la regresión porque podemos obtener el tamaño de los coeficientes, que sin duda en una función lineal, que precisamente es lo que hacen estos análisis de regresión, linealizar un comportamiento, pues es de suma importancia conocer cuáles son esas pendientes de esas variables explicativas o independientes. Y a partir de ahí podemos también hacer análisis, ¿verdad? Para saber qué impacto va a tener cada una de ellas sobre la variable y. Una vez que podamos confiar en esos coeficientes, como lo hicimos con las pruebas de los errores estándar de los coeficientes, sus pruebas test, la R cuadrada o coeficiente de determinación y la prueba F, ¿verdad? Que es la prueba de significancia global. Bueno, a pesar de que hagamos correctamente las cosas tal y como se señala en esta metodología que desarrolla Gauss por allá del año de 1700, con esta metodología que se llama mínimos cuadrados ordinarios, pues a pesar de que sigamos al pie de la letra esta metodología, pues se han detectado que podemos encontrarnos con al menos 3 tipos de problema. El primero será la multicolinealidad. El segundo, del cual no hablan los autores Lynn Marshall y Watten, que es la heterocedasticidad. Y finalmente se puede presentar un problema de autocorrelación. Estos 3 problemas que acabo yo de mencionar, pues hacen referencia a la violación de los supuestos de esta metodología conocida como mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Entonces vamos a ver la primera, que sería la multicolinealidad. Y bueno, pues lo más relevante que podemos decir es que este problema hace referencia al caso en el que 2 o más variables explicativas de la regresión estén muy correlacionadas entre sí, lo que hace difícil o imposible aislar sus efectos individuales sobre la variable dependiente. En otras palabras, lo que nos quieren decir estos autores que mencioné al inicio de la charla, pues quiere decir que habrá ocasiones en que, a pesar de que hagamos las cosas adecuadamente, habrá veces en el que nuestras variables X en realidad no sean tan independientes como deben de ser, ¿verdad? Necesitamos ese supuesto de independencia porque cada una de ellas, recuerden que nos está ayudando a explicar el comportamiento de Y. En ese sentido,
si hay una correlación entre las variables explicativas, pues entonces está violando el supuesto de independencia de cada una de estas X, ¿verdad? Por lo tanto, pues habrá veces en que se presente este problema al cual le vamos a llamar multicolinealidad. Bueno, entonces, cuando tenemos multicolinealidad, los coeficientes, o sea, el tamaño de la A y de la B, ¿verdad? Que se le conocen como coeficientes o parámetros. Pues eso podemos detectarlo así a ojo de buen cubero cuando los coeficientes sean no significativos de forma individual con la prueba T. Y sin embargo, a pesar de que son no significativos, pudiera ser que tengamos una R cuadrada, o sea, un coeficiente de determinación alto. Entonces, esa es una primera alerta que nos debe de, tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Porque si tenemos una R cuadrada alta, pues quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Y por consiguiente, nuestros coeficientes deben ser estadísticamente significativos. Pero si nos encontramos con el problema de que tenemos una R cuadrada alta y coeficientes no significativos de forma individual, entonces puede ser un indicio de tener este problema. Y entonces, ¿qué se puede hacer para superar este problema de multicolinealidad? Bueno, pues se puede superar o también se puede reducir el problema en ciertas ocasiones recopilando más datos. Ustedes saben que entre más datos tengamos es mejor, porque al final la información es poder, ¿no? Entonces, entre más datos tengamos, pues será siempre mucho mejor. Y entonces, de esa manera, pudiera ser que se resuelva ese problema. A veces tendríamos que hacer algunas manipulaciones, como por ejemplo transformar nuestro comportamiento, ¿verdad? A una linealización a partir de sacar tal vez logaritmos a cada una de nuestras variables. O también puede ser que estemos deflactando, es decir, pudiera ser que tengamos que ajustarlo al índice nacional de precios al consumidor, o simplemente dividirlo entre el tamaño de la población para que nuestras variables estén en términos per cápita. Pero bueno, la más ocurrida entonces sería obtener más información. Los autores Lynn, Marshall y Watten, ahí sí nos dan un estadístico para detectarla, ¿verdad? Que se llama el factor de incremento de la varianza. Le ponen BIF porque acuérdense que es un libro anglosajón y esas son las iniciales del factor de incremento de la varianza. Y entonces nos dicen que si nosotros sacamos la división de 1 entre 1 menos el coeficiente de determinación R cuadrada, y si ese valor es mayor a 10, entonces seguramente estaremos ante la presencia de multicolinealidad. Entonces, si estamos ante ese hecho ya confirmado, ¿qué es lo que podemos hacer para solventarlo? Pues entonces me regreso a la diapositiva anterior. Y entonces nos ubicamos aquí. Hay que recopilar más información o también seguramente a veces se corrige descartando algunas de esas variables que están correlacionadas, de esas variables independientes o X o explicativas, ¿verdad? Entonces, esa sería una forma, tal y como nos lo señalan los autores de este texto que estamos estudiando, ¿no? Pero bueno, también hay otra forma, un poco más sofisticada, que sería sacar una matriz de correlaciones entre todas las variables X.
ustedes ya saben que hay un estadístico para calcular la correlación de una variable con respecto a otra, ¿verdad? Entonces, si tuviéramos muchas X, tendríamos que hacer una matriz de correlaciones y posteriormente, utilizando el conocimiento de álgebra lineal, tendríamos que sacar el determinante de esa matriz de correlaciones de esas variables independientes. Si el determinante de esas matriz de correlaciones se acerca a 0, pues entonces, sin dudarlo, estamos ante el hecho de la multicolinealidad. Pero bueno, esto es algo ya más sofisticado, se puede hacer con algún software, pero y si no, nos pudiéramos quedar con lo que nos están aconsejando los autores Lind, Marshall y Watte, ¿no? Entonces, pues mucho ojo en ese tipo de problema. Vamos a pasarnos entonces a el segundo tipo de problema en la regresión que se conoce como heterocedasticidad. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues es otra violación a los supuestos de la metodología del mínimos cuadrados ordinarios. Y quiere decir que la varianza de los términos de error no es constante. Recuerden ustedes que cuando sacamos la Y estimada o la Y gorrito, en una parte de la tabla, cuando lo hicimos aquí en clase, en el pizarrón, para calcular el término de error, hicimos una resta. La Y original menos la Y estimada, ¿verdad? Y cuando las graficamos, pues vimos que la Y la Y estimada, pues se asemejan bastante, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando no se parecen tanto? Es decir, cuando esa resta no tiende a 0. Cuando esa resta no tiende a 0, de la Y menos la Y estimada, pues quiere decir que nuestro tamaño del error va a ir aumentando, o sea, va a ser cada vez más grande, ¿verdad? Bueno, pues esa columna que calculamos del error o perturbación, cuando le sacamos su varianza, lo que se esperaría bajo este supuesto de estos principios de esta metodología, lo que se esperaría es que la varianza sea constante y que además esté muy cercana a 0. Entonces, cuando la varianza no es constante, entonces estaríamos violando uno de los supuestos de esta metodología, ¿no? Y eso puede ser un indicio de que estemos ante la presencia de este problema conocido como heterocedasticidad. Entonces, repetimos, es cuando la varianza de los términos de error no es constante. Y bueno, ¿cuándo se va a presentar este tipo de problema? Bueno, según los estudiosos, ellos mencionan que este tipo de problema regularmente se presenta cuando estamos ante una regresión de un tiempo en específico, es decir, como si tomáramos una fotografía, ¿verdad? A esa base de datos, recuerden ustedes que se le conoce como base de datos de corte transversal, ¿verdad? Entonces, cuando estamos analizando solamente, por ejemplo, un año, pues entonces seguramente se va a presentar este tipo de problemas. Bueno, ¿y qué pasa si no tenemos una varianza constante, conocida como heterocedasticidad? Bueno, pues eso va a hacer que nuestros coeficientes obtenidos de la Y estimada, pues no sean tan confiables. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para solventar este tipo de problema? Bueno, pues aquí ya escapa de lo que estaríamos viendo en el curso, pero es necesario que ustedes sepan que para poder solventar este tipo de problema es necesario incorporar
la misma varianza de las perturbaciones o de los términos de error como si fuera una variable explicativa adicional. Pero bueno, esto escapa del curso y hay algunas pruebas también más sofisticadas para detectarlo. Pero por eso es que no lo toman los autores Lynn Marshall y Watt. Pero aquí yo quise ponerlo para que ustedes sepan que también existe. Y bueno, finalmente el último tipo de problema es el conocido como autocorrelación. Y este hace referencia a que los términos de error están correlacionados. Es decir, el del periodo actual tiene correlación con el del periodo anterior y este a su vez con el del periodo anterior y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si hay una correlación entre los mismos términos de error que ya obtuvimos a partir de la resta entre y menos y estimada, pues entonces estamos ante otro tipo de problema, ¿verdad? En donde los términos de error no deben estar correlacionados, porque a partir de que estamos haciendo la regresión con variables explicativas independientes, entonces el término de error, que debe de tender a cero, pues no tendría por qué estar correlacionado. Entonces, si se presenta, estamos ante ese hecho, la autocorrelación. Y este tipo de problema se presenta cuando tenemos muchos datos en bases de datos de series de tiempo. Es decir, cuando tenemos, por ejemplo, de 1980 hasta ahorita el 2020, ¿no? Entonces, es muy frecuente que se dé ese tipo de error. ¿Por qué razones ocurre? Pues puede ser que nuestras observaciones estén interdependientes, que estemos excluyendo variables que son cruciales para la explicación de algún fenómeno, que se le conoce como variables excluidas. Puede ser que necesitemos utilizar otra forma funcional para linealizar nuestro comportamiento. Es decir, si nuestra y tiene una forma lineal, pues entonces tendríamos que correr nuestra regresión tal y como lo hicimos en clase. Pero si nuestra y tuviera un comportamiento, por ejemplo, exponencial, ¿sí? Pues entonces tendríamos que sacar el logaritmo de nuestras variables tanto y como de x, ¿verdad? Y bueno, básicamente creo yo que esos son los casos en los que se pudiera presentar este tipo de problemas. Y bueno, aquí los autores no lo mencionan, pero hay una prueba un poco más sofisticada que es a partir de unas tablas que vienen al final del apéndice, de los apéndices que se llaman tablas de Durbin-Watson. Bueno, no estoy tan seguro, pero si no, yo ahorita se las voy a poner en la plataforma, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un estadístico que tenemos que contrastar contra tablas, tal y como lo hemos hecho con otro tipo de estadísticos. Y bueno, ustedes saben que si el valor calculado de este estadístico es menor al valor de tablas de ese mismo estadístico, pues entonces no se rechazaría la hipótesis nula. Pero si llegara a ser mayor al valor crítico de tablas, pues entonces estaríamos ante la presencia de este tipo de problema. ¿Cómo calcularlo? Pues bueno, aquí tenemos el estadístico de cómo es que se calcula. Ustedes pueden ver que es la resta del error del término actual menos el error del término anterior elevado al cuadrado. Y al final
requerimos la suma, ¿verdad? Ese resultado lo vamos a dividir entre el cuadrático del mismo término de error. Y esa será nuestra D calculada, que hay que contrastar contra tablas. Y entonces, si D calculada es menor al valor de tablas, va a querer decir que estamos ante la presencia de autocorrelación. Si D calculada es mayor a tablas, entonces querrá decir que no hay autocorrelación. ¿Sí? Y bueno, me parece que eso es todo lo que está ahorita tengo preparado con respecto a estos términos de problemas de regresión. Y bueno, pues ahora sí, si ustedes gustan y tienen alguna duda, incluso con respecto a la tarea, pues con mucho gusto me pueden decir para poderles orientar un poco. Y el viernes nos dedicaríamos a resolver la tarea, ¿verdad? Si en lo que se animan, si gustan, voy por mi tableta digital, por si tienen alguna duda, y hacerlo aquí en el pizarrón. Sí, les escucho, ¿eh? Adelante, en lo que conecto todo esto. Bueno, yo no tengo dudas, profesor. Con que veamos los ejercicios el día viernes, por mí está perfecto. Ah, ok, Claudia, muchas gracias, sí. Ok, ya estoy listo con la tableta por si tienen alguna duda mientras voy abriendo mi pizarrón. Sí, en la tarea que yo les asigné fueron algunos ejercicios que básicamente, obviamente, los podemos atacar a partir de hacer las regresiones con el software, pero yo sí les pido que repasen el video en donde también hicimos la solución de forma manual, ¿sí? Porque el día del examen, ustedes también tendrán que subir en algún ejercicio pequeño, ¿verdad? Este tipo de análisis con variables, con datos que yo les dé en ese momento, y tendrán ustedes que hacer esa regresión, ¿no? Entonces, básicamente lo que me interesa es que además del software, en donde solamente nos vamos a datos, análisis de datos, regresión, y nos sale ya la salida, ¿verdad? De la regresión, también es importante para poderles evaluar que hagan toda la tablita. A ver, déjenme ver si la tengo aquí a la mano para que las pueda mostrar en el ejercicio que hicimos en clase, ¿no? Denme un segundo. O sea, hacerla manual. Sí, va a venir un ejercicio manual. Ok. Sí, híjole, todavía no se abre mi pizarrón, pero déjenme ver si lo comparto mientras en lo que ya se va abriendo. A ver, creo que ya está ahí en pantalla, pero todavía no carga el pizarrón. Pues no quiere cargar el pizarrón.
Déjenme ver si tengo a la mano algún ejemplo aquí guardado, porque no sé qué esté pasando, pero no quiere abrir la pizarra. Ok, miren. Profesor, Sí, adelante. y entonces el viernes podríamos revisar los ejercicios de la tarea, pero Sí. también utilizando el software, porque yo todavía no le termino de entender a cómo usar el software. Sí, por supuesto, claro que sí. Sí, miren, ahorita solamente tenemos el Excel, pero si hay otros softwares, por ejemplo, me parece que Eric, bueno, espero no equivocarme, Eric nos hizo favor de dejar la plataforma. Bueno, me envió, yo lo subí a la plataforma, el software del SPSS. A su vez, yo también les dejé dos softwares adicionales. Que utilizan los autores, que se llama Minitaf, y adicionalmente le subí otro que se llama eViews. Los tres softwares que están ahí en la plataforma, yo no tuve problemas para instalarlos, pero recuerden ustedes que me iban a tomar un consenso y me iban a mencionar si nos quedábamos con el Excel o con algún otro. Pero bueno, al final ustedes ya no me lo mencionaron, con cuál nos quedaríamos. Y bueno, suponiendo que todos tenemos el Excel, por eso es que lo utilicé. Pero sí, miren, ahorita podemos hacer voy a compartirles la pantalla. Me parece que ya se abrió la pizarra y también mi archivo en Excel. Entonces, denme un segundito en lo que compartimos. Miren, aquí, esto es lo que hicimos ese día. Y que qué caray. Está explicado en ese video. Entonces, a ver, vamos a posicionarlo. Miren, ven ustedes. Aquí lo que hicimos fue colocar la variable dependiente y le pusimos dos variables explicativas, ¿verdad? Entonces va a venir un ejercicio en el examen, algo similar, obviamente con distintos datos. Entonces, el primer paso, pues, es sacar esta y pequeña, ¿verdad? Que es este dato, el primer dato, menos su media. O sea, 40 menos 57. Por eso es que aquí nos dio menos 17. Y así sucesivamente, 44 menos 57 nos dio menos 13. Y lo mismo hicimos para x1 y x2. A estas tres variables se les conoce como desviaciones con respecto a su media. Posteriormente, hicimos la multiplicación de cada desviación de la variable explicativa por la desviación de la variable explicada. Vean, aquí es x1, y, x2. Aquí tenemos la multiplicación de las desviaciones de las variables explicativas. ¿Sí? Y por acá, en este lado, tenemos los cuadráticos de las desviaciones. Que bueno, esta también debía haber quedado por acá, la y cuadrada. Entonces son los cuadrados de esas desviaciones. Entonces, si se dan cuenta, ¿no? Aquí tenemos las desviaciones, por acá tenemos los cuadrados de esas desviaciones, y aquí tenemos la multiplicación entre la variable x1 con y, x2 con y de x1 a x2. Entonces, todo esto es necesario que lo tengamos presente, porque cada una de estas sumatorias nos son de bastante utilidad para calcular el tamaño de los coeficientes. Vean ustedes, aquí están las fórmulas, ¿verdad? Vean ustedes, este x1y es por eso es que quedó 956. La sumatoria del cuadrático de x2, acá está, por eso quedó 504.
Y entonces, cuando hacemos ya toda esta álgebra y tomamos en cuenta este desarrollo, podemos obtener el coeficiente del punto de corte con el eje de las Y y estos dos coeficientes pendientes. Este es el coeficiente pendiente de la variable x1 y el coeficiente pendiente de la variable x2. Entonces, ahí yo les pido que no lo echen en saco roto, vuelvan a repetir esa clase y vean, una vez que ya tenemos los coeficientes, el siguiente paso fue calcular, ¿verdad? El error estándar, obviamente aquí están las varianzas, aquí sería la raíz, ¿verdad? El error estándar de los coeficientes. ¿Por qué? Porque si calculamos nuestras test calculadas, valga la redundancia, el coeficiente B1 entre su desviación estándar nos da el tamaño de T calculada. Y al contrastarlo con T de tablas, ¿verdad? Nos puede decir si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula referente a la significancia individual. Si T calculada en valor absoluto es mayor a T de tablas en valor absoluto, entonces concluiremos que la significancia individual de ese coeficiente es buena. Por eso es que tenemos dos T's calculadas, de la variable x1 y de la variable x2, del coeficiente, ¿verdad? De esas variables. Y necesitaríamos dos pasos adicionales. Sacar el coeficiente R cuadrada, que nos explica en términos porcentuales qué tanto explicamos el fenómeno. Y después una prueba global, ¿verdad? La prueba global, que es la prueba F, también sacamos F calculada, F de tablas, y si F calculada mayor a tablas, entonces concluimos que nuestra regresión es correcta. De otra manera estamos mal, ¿verdad? Entonces, un ejercicio de estos va a venir en el examen. Así de pequeño, con 10 observaciones a lo mucho, ¿no? Y entonces vámonos al Excel. Déjenme el mismo ejercicio, ¿eh? Miren, aquí yo tengo en el Excel el maíz. Ah, pero aquí nada más tengo el maíz y el fertilizante. ¿Sí? Y entonces vean, lo mismo que hicimos a mano, aquí lo tengo ahora en Excel. Miren, la desviación de Y, o sea, Y pequeña, es el valor de este menos su media, obviamente anclado, ¿verdad? Y tenemos, miren, lo mismo. Si quieren este archivo, no recuerdo si lo subí, pero si no, ahorita verifico y se los dejo para que lo revisen. Al menos hasta aquí, ustedes deben saberlo calcular. Todo esto. Y vean, después, una vez que tenemos esa tablita, pues podemos calcular el coeficiente de correlación a partir de los datos que tenemos, ¿verdad? De esas sumatorias que realizamos. El coeficiente que corta con el eje de las Y, el coeficiente pendiente, sus desviaciones estándar, vean ustedes que también están esos mismos datos, y las pruebas test, ¿verdad? Las test calculadas. Es decir, miren, para los que todavía no se ambientan con lo del Excel. O sea, es muy fácil con el software. Si nos vamos aquí a datos, análisis de datos, miren, datos, análisis de datos. Buscamos acá regresión. Escogemos la Y. Escogemos la X o las X.
y le ponemos rango de salida. Lo voy a mandar hasta acá, aquí en el 50. Y le damos a aceptar. Vean ustedes, el software ya nos calcula todo. Ustedes lo pueden corroborar, miren. Este es 2712 y este es 166. Aquí está. Lo calculamos ahora sí como dijéramos a mano, pero en el software. 2712 y 16. Bueno, aquí salió 1638, ¿no? Ah, no, perdón. Este es 2712 y 166. Estos dos, aquí están, ¿ya vieron? Con el software. Y entonces ustedes a mano van a corroborar estos coeficientes. Y de ahí, pues, obviamente, cuando ya tenemos nuestra Y estimada, a partir de los coeficientes calculados, pues vean ustedes el error. El error no es otra cosa más que nuestra Y original menos nuestra Y estimada. ¿Y eso para qué nos va a servir? Pues precisamente nos va a servir, bueno, primero, cuando graficamos la Y original y la Y estimada, aquí podemos ver que se acercan bastante. Entonces, si tenemos este fenómeno, obviamente nuestro término de error estará alrededor del 0, aunque habrá algunos picos en donde se salga de lo típico, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver que este término de error también lo utilizamos para lo que fue el segundo problema del análisis de regresión, que es una varianza constante en el término de error, que se conoce como heterocedasticidad, ¿verdad? Lo acabamos de ver. Entonces, pues aquí ustedes pueden ver que este mismo ejercicio lo estamos resolviendo tanto de manera, como pudiéramos decir, manual, como con el software, ¿no, compañeros? Entonces, de esto que estamos ahorita viendo, ¿tienen ustedes alguna duda? No, maestro. ¿Vamos bien? Ok. Sí, nada más, ¿sí Sí, podría subir ese Excel sí, a Classroom, por favor? sí, por supuesto. Ahorita acabando la clase lo subimos. Aquí ya lo tengo abierto y ahorita lo dejamos ahí. Sí, muchas gracias. Sí, Camila. No sé si tengan alguna otra duda, compañeros, en que les pueda yo apoyar de algún ejercicio que no estén pudiendo, que tengan ustedes esa incertidumbre de que no han podido hacerlo. Miren, yo el viernes, bueno, a ver si se animan, el día viernes voy a resolver estos ejercicios. Ahorita lo voy a abrir y les voy a compartir la pantalla. Ok, ya se abrió y compartimos. Entonces, es este texto. Nos vamos a... Ahorita en qué capítulo estoy. Aquí está. Estamos en el 12. Más abajo. Aquí está. Bueno, estos son los que son los de tarea. Y el día viernes voy a resolver estos, compañeros. El 1, que están en la página 569. El 2. El 3. Y nada más, estos 3. Y entonces, yo les pido, bueno, que se salten estos casos.
Y a partir de aquí, ustedes, obviamente ya saben que las respuestas vienen al final del texto. Bueno, en este texto me parece que sí vienen todas las lo teórico, pero lo que es la parte práctica me parece que nada más están, no sé, no recuerdo, creo que son nada más los impares, ¿no? Pero a partir de aquí nos estaremos inspirando para el examen, compañeros. Pero obviamente le añadiríamos una más en donde ustedes tienen que resolver a mano el cálculo de los coeficientes y todo lo demás, ¿no? Las desviaciones estándar de los coeficientes, las pruebas test, la R cuadrada y la F, ¿no? No hay dudas. Nos estaríamos viendo el día viernes, ¿sí? Entonces, pues ahorita tenemos tiempo. Traigan muchas dudas, por favor, el viernes. Y ahí cerramos. Y entonces el examen sería el día lunes, ¿verdad? Sí, profesor. Está Sí, perfecto. profesor, gracias. Sí. Pues no, gracias a ustedes, compañeros. Pues entonces aquí le vamos a parar. Pues agradezco su asistencia, puntualidad y cualquier cosa estoy pendiente en la plataforma, ¿sale? Cuídense mucho, que estén bien. Hasta luego.